La dinastía Kim, una cuestión de familia. La estrategia nuclear. Todos los años, el 1 de enero en Pyongyang, tiene lugar una vasta procesión hacia la colina Mansu, situada en el corazón de la capital coreana. Enfrentándose a un frío glacial, la población se dirige a felicitar el nuevo año a Kim Il-sung y Kim Jong-il, los presidentes eternos de la República de Corea. El 1 de enero de 2018, sin embargo, Kim Jong-un, el último miembro de la dinastía Kim y respectivamente hijo y nieto de las enormes estatuas de Mansu, se dirigió a su pueblo con un mensaje muy especial. Este mensaje estaba destinado a un público más amplio que el del pueblo coreano. Ese día se dirigió a los Estados Unidos y al mundo entero. Los Estados Unidos jamás se atreverán a declararnos la guerra. La totalidad del país se encuentra ya al alcance de nuestros misiles nucleares. Tengo el botón rojo en el escritorio de mi despacho. No es tan solo una amenaza, es una realidad. A finales de 2017, Kim Jong-un anunció que por fin había finalizado el programa nuclear norcoreano. Un mes después, en el discurso de Año Nuevo, afirmó que había cumplido con las condiciones del testamento de sus predecesores. Ese mismo día, Kim Jong-un comunicó que el país había alcanzado su objetivo más importante. Se había convertido en una potencia nuclear prácticamente imposible de atacar, incluso por parte de Estados Unidos. Kim Jong-un también explicó aquel día que el programa nuclear no era tan reciente. Su abuelo, Kim Il-sung, el fundador de la República Popular Democrática de Corea, se había encargado de concebirlo. Durante la década de los años 30, Kim Il-sung era un militante nacionalista coreano que luchaba contra la colonización japonesa. Durante sus inicios, recibió formación del Partido Comunista Chino y más tarde en la Unión Soviética, país en el que se refugió durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando Japón se rindió y Corea recuperó su soberanía, él tenía 33 años. Tras una dura contienda, únicamente fue posible conseguir la capitulación de Japón mediante los primeros ataques con bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Kim Il-sung había disfrutado de un asiento de primera fila desde el que observar el interés en esta nueva gama de armamento. El caso de Japón, por cierto, tuvo su importancia en el programa nuclear, ya que finalmente Japón se vio obligado a rendirse por el ataque con bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Para el pueblo coreano, vivir la experiencia de este poder colonial arrasador
que Japón no había podido contrarrestar, fue revelador, porque con solo 2 bombas habían logrado su rendición. De ahí su conclusión de que las armas nucleares eran de suma importancia. Tras la catástrofe de Hiroshima, los japoneses que intentaban colonizar la península coreana se rindieron y volvieron a Japón. Las tropas soviéticas pasaron a ocupar el norte del país hasta el paralelo 38. En el resto del sur, fueron los norteamericanos quienes constituyeron la potencia invasora. Corea no había tenido independencia desde finales del siglo XIX. Igual que sucedió con Alemania, estas zonas ocupadas terminarían provocando la escisión del país. En 1948, la Unión Soviética instauró a Kim Il-sung en la parte norte después de un referéndum. Washington impuso un gobierno títere en la zona sur. 2 años después, en 1950, el joven líder norcoreano cruzó el paralelo 38 y volvió a unir el país por la fuerza. Ese fue el comienzo de la Guerra de Corea. Numerosos historiadores han considerado la Guerra de Corea como una de las más cruentas del siglo XX. Hubo casi 5 millones de muertos en la pequeña península. Nada parecía capaz de frenar la furia de los combatientes. El general MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea del Sur, quería recurrir a las armas nucleares. También en este caso, Kim Il-sung vio la importancia estratégica de la bomba. El problema de las armas nucleares en Corea del Norte viene de muy atrás. Comenzó mucho antes de la caída de la Unión Soviética. Corea del Norte siempre había querido desarrollar su propio armamento nuclear. Hasta la Unión Soviética intentó disuadirlos. La bomba se convirtió en una obsesión para el régimen. Corea del Norte contaba con 2 potencias que la protegían: China y la Unión Soviética. Estos últimos habían detonado su primera bomba en 1949. Kim Il-sung no escatimó esfuerzos a la hora de conseguir los secretos nucleares de estas 2 grandes potencias comunistas. Durante el mandato de Kim Il-sung, Corea del Norte fue capaz de mantener buenas relaciones con China y la Unión Soviética. Un día se aproximaba a Beijing y el siguiente a Moscú. Corea del Norte es un país muy pequeño, pero supo sacar partido de la rivalidad entre las 2 superpotencias. En 1963, la Unión Soviética otorgó a Corea del Norte su primer reactor nuclear. Este pequeño reactor para investigación se instaló en el centro de investigación de Nyeonbyong, en una cordillera en medio del país. Corea del Norte llevaba invirtiendo en el programa nuclear al menos desde los años 60 o 70. Yo mismo puedo confirmarlo de primera mano, ya que mi padre era físico nuclear. Vivíamos en Rusia en la década de los 70, donde existía un centro de investigación nuclear, y allí ya había científicos norcoreanos trabajando. Está claro que Corea del Norte ya tenía intereses desde hacía tiempo, pero su primera colaboración con la Unión Soviética en la década de los años 50 se desarrolló en el contexto de los reactores de investigación, que aún no estaban dotados, ni en cuanto a capacidad de uso ni de equipamiento, para la producción de armas nucleares ni para fabricar plutonio, y en última instancia, armas nucleares.
Con los años, los espías norteamericanos siguieron observando el desarrollo del centro de Nionbion. Su ritmo era sorprendente, pero no lo suficiente como para preocupar a la comunidad internacional. Corea del Norte todavía no se había convertido en un estado rebelde. En las esferas comunistas, Pyongyang era un ejemplo en cuanto al rápido ritmo de desarrollo. Kim Il-sung era un dirigente respetado que recibía líderes de países de todo el mundo. Corea del Norte seguía abierta al resto del mundo y prefería ganarse al mundo con su encanto en lugar de recurrir al miedo. El fundador de la dinastía Kim recibía a menudo visitas oficiales en Pyongyang. Kim Il-sung también se dedicaría a visitar a sus países aliados, principalmente la Alemania del Este y la Rumanía de Ceausescu, que eran sus aliados más cercanos en el círculo soviético. A finales de la década de los 80, sin embargo, todo cambió. El régimen de la familia Kim comenzó a perder a sus aliados. Kim Il-sung presenció aterrorizado la muerte de los Ceausescu, que habían gobernado en Rumanía durante más de 30 años, con métodos muy parecidos a los que empleaba la dinastía Kim. La caída del bloque del Este dejó a Pyongyang aislada del resto del mundo. Así es, la muerte de Ceausescu se produjo en 1989, el 25 de diciembre. Fue un golpe trágico para los dirigentes de Corea del Norte y creo que fue uno de los motivos por los que se opusieron de forma tan rotunda a llevar a cabo una reforma. La Unión Soviética era el país que protegía y suministraba ayuda material a Corea del Norte. Con la caída de la Unión Soviética, esa ayuda desapareció. Si a eso le sumas que China quería formar vínculos diplomáticos con Corea del Sur, el resultado es un país que se siente aislado, traicionado. Se quedó con la sensación de que tenía que velar por su propia seguridad, por lo que se propuso emprender el programa de desarrollo de armamento nuclear. La única alternativa que le quedaba al régimen de la dinastía Kim era acelerar el programa nuclear. Esta vez, la ampliación del centro de Nionbion sí que llegó a preocupar a la comunidad internacional. Bajo presión, Corea del Norte se vio obligada a aceptar la primera inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica en 1992. Occidente tenía la esperanza de poder obligar a Corea del Norte a detener su carrera hacia la consecución de la bomba. Hans Blix era quien dirigía la delegación. Se llevó a especialistas del OIEA a Pyongyang a través de Beijing. La delegación llevó a cabo la inspección de Nionbion. Era la primera vez que se había permitido la visita de extranjeros al centro. Corea del Norte hizo lo posible por ocultar su programa de producción de plutonio, pero en esta ocasión, la comunidad internacional no pudo hacer la vista gorda. No se aprobó la inspección completa de la fábrica radioquímica según las condiciones que recogía nuestro acuerdo. De modo que no podemos concluir que la fábrica no se haya utilizado desde febrero del año pasado hasta el presente año. No podemos afirmar que haya estado en funcionamiento, pero tampoco podemos confirmar que no se haya utilizado. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, viajó a la frontera entre las dos Coreas y amenazó abiertamente a Pyongyang. No tiene sentido que traten de desarrollar armamento nuclear. Podrían desencadenar su destrucción. Si el régimen de la dinastía Kim continuaba desarrollando armamento nuclear, Washington estaba dispuesto a utilizar la fuerza.
Creíamos que era el momento de detenerlos antes de que pudieran fabricar bombas nucleares. Yo era el secretario de Defensa y afirmé públicamente que no íbamos a permitir que Corea del Norte llegara a reprocesar el combustible para elaborar las bombas nucleares. Estábamos dispuestos a intervenir militarmente si era preciso. En aquella época, la prensa de Corea del Norte me llamaba el lunático de la guerra. Como consecuencia, se firmó el primer tratado sobre la desnuclearización con Corea del Norte. Era el año 1994 y Estados Unidos estaba convencido de que se había librado de la amenaza que suponía la dinastía Kim. He participado en todo el proceso, desde principios de la década de los 90 hasta hoy, y tengo conocimiento de los momentos más importantes. Estados Unidos y Corea del Norte acordaron en 1994 lo que se denominó el marco de trabajo pactado, y con ello pusieron coto al programa, sobre todo a la producción de plutonio para la elaboración de armamento, y estaba funcionando bastante bien. ¿Qué es lo que hizo Corea del Norte? Buscar otra forma clandestina de seguir desarrollando su programa nuclear. Abdul Qadir Khan, un ingeniero pakistaní, había desarrollado una tecnología capaz de producir uranio enriquecido. Pakistán ofreció a Kim Il-sung esta tecnología a cambio de misiles de medio y largo alcance. Kim Il-sung había negociado con Estados Unidos un tratado de no proliferación, al mismo tiempo que buscaba el desarrollo en secreto del programa nuclear. Estados Unidos decidió no seguir negociando con Pyongyang y pidió a Beijing, el aliado más importante de Corea del Norte, que presionara al régimen de la dinastía Kim. Anteriormente, China había ayudado a gestionar las relaciones con Corea del Norte. Dábamos por sentado que China estaba de acuerdo con Estados Unidos en cuanto a que Corea del Norte no debería tener armamento nuclear y no debería de existir inestabilidad en la península de Corea. Este interés común llevó a China y Estados Unidos a colaborar en Corea del Norte durante la década de los 2000, en lo que se denominó las conversaciones a 6 bandas. Tras varios intentos, estas conversaciones a 6 bandas no dieron frutos, como había sucedido en anteriores ocasiones. Corea del Norte no tenía ninguna intención de detener el programa nuclear y Pyongyang no siempre hacía caso de lo que le decían sus aliados chinos. Desde el punto de vista de China, Corea del Norte era un socio muy complicado y suponía ciertos problemas. El armamento con el que se pertrecharon Japón, Corea del Sur y también Estados Unidos, presente en la región, se justificó por la amenaza que suponía Corea del Norte. Lo que quedaba relativamente claro es que toda esta actuación iba dirigida también en parte a China. Los dirigentes norcoreanos viajaban con frecuencia a Beijing. La versión oficial consideraba que los partidos comunistas de ambos países estaban hermanados. Todas las generaciones de la dinastía Kim habían mantenido relaciones cordiales con China. Ante todo, se trataba de una necesidad para ambos países. Desde la caída del bloque soviético, el único aliado que le quedaba a Corea del Norte era China. A diferencia de lo que se creía, China no era capaz de controlar a Corea del Norte. Un proverbio chino dice, no habiendo labios, los dientes pasan frío. China podría estar en una situación comprometida sin Corea del Norte. Por eso disfruta de una gran autonomía con respecto a Beijing. China les envió arroz. Se creía que la población de Corea del Norte iba a morirse de hambre. Permitió que el país sobreviviera. Para China, Corea del Norte es un amortiguador que les protege del resto del mundo.
Para entender la importancia que tiene Corea del Norte, hay que tener en cuenta la actitud de Beijing para con sus vecinos. En mandarín, China es el reino del medio y necesita zonas de contención a su alrededor. Los países circundantes se consideran sus vasallos en mayor o menor medida y protegen el corazón del país. Mongolia, Tíbet y Xinjiang son regiones estratégicas para el régimen chino. China intenta controlarlos manteniendo a los enemigos alejados de sus fronteras. Para que esto funcione, es necesario que Xi Jinping apoye a su convulso vecino coreano. Corea del Norte es uno de los países a los que la ONU ha impuesto más sanciones económicas, concretamente desde el año 2006, cuando llevaron a cabo su primer ensayo nuclear. Esas sanciones, que salieron adelante con el voto de China en el Consejo de Seguridad, prácticamente prohíben cualquier tipo de relación comercial con Pyongyang, pero en la práctica, Beijing prefiere hacer la vista gorda. Corea del Norte ha lanzado 2 satélites desde que Kim Jong-un llegó al poder. El primero en el año 2012 y otro en 2013. Se impusieron sanciones internacionales y China parecía colaborar al respecto. Pero en realidad, unos meses después, quedaba claro que las sanciones no se estaban poniendo en práctica entre ambos países. Si se llegase a instigar la formación de una tríada de aliados sólida entre China, Rusia y Corea del Norte frente a Estados Unidos, Pyongyang dispondría de una zona de contención adicional para su supervivencia, ¿o no? Para un país tan pequeño como Corea del Norte, sus 2 gigantescos vecinos, China y Rusia, podrían ofrecerle el tan deseado margen de maniobra que necesita para sobrevivir. Las restricciones de las Naciones Unidas y las sanciones impuestas por Estados Unidos dejarían de estar vigentes, y Corea del Norte podría convertirse poco a poco en una potencia nuclear. China, por tanto, ha decidido tolerar la mala conducta de su indómito vecino a fin de mantener a raya a su archienemigo Estados Unidos. Con el objetivo de velar por la seguridad de Corea del Sur, el ejército norteamericano conserva 30.000 tropas desplegadas al sur del paralelo 38, que es el que divide las 2 Coreas. Si Corea del Norte llegara a caer, las tropas de infantería estadounidenses se encontrarían a las puertas de la frontera con China, una situación que Beijing quiere evitar a toda costa. Declaración del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Es Estados Unidos quien se dedica a perturbar la paz y la seguridad en la península coreana. Ha permitido que hoy la situación llegue a un momento de máximo peligro. La administración Bush ha designado a nuestro país como objetivo de un ataque nuclear preventivo, lo que significa... Pyongyang se encarga también de fomentar la obsesión por Estados Unidos. La propaganda del régimen se dedica a diario a desprestigiar a Washington. Si Estados Unidos declara la guerra a nuestro territorio, nuestro ejército y nuestro pueblo destruirán Estados Unidos. La dinastía Kim está convencida de que Estados Unidos es la única potencia que puede amenazar seriamente su dictadura y esgrimen continuamente esta amenaza para unificar a la población en torno al espíritu patriótico. Esta es la respuesta de Corea. El agresor jamás podrá evitar la muerte. Para Corea del Norte, Estados Unidos es la potencia que supone la amenaza más importante en el mundo para su país. La propaganda sigue afirmando que ganaron la guerra de Corea, que se desarrolló contra Estados Unidos durante el periodo de 1950 a 1953. Y el país continuó con esa actitud de provocación agresiva, a veces hasta con apoyo militar hacia Washington. A pesar de todo, Corea del Norte no olvida nunca cuál es su objetivo más importante:
el establecimiento de relaciones diplomáticas con Washington y la firma de un tratado de paz. Levante la mano derecha y repita conmigo. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente. Yo, Donald John En 2017, Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Enhorabuena, señor presidente. El presidente, a diferencia de sus predecesores, parecía estar dispuesto a cumplir los sueños de Pyongyang y restablecer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, la relación entre Donald Trump y Kim Jong-un no comenzó con buen pie. Hoy Corea del Norte lanzará un nuevo misil. Corea del Norte ha anunciado que ha llevado a cabo con éxito las pruebas con un misil nuclear intercontinental. El mundo esperaba que Corea del Norte nunca alcanzara este logro. Una triunfal Corea del Norte afirmó que las pruebas con el misil balístico eran la demostración de que tenían la capacidad de atacar cualquier punto de los Estados Unidos. En julio de 2017, Corea del Norte llevó a cabo las pruebas con el nuevo misil balístico intercontinental, un misil que en teoría podría atacar cualquier punto del continente americano. El hombre misil se ha embarcado en una misión suicida que acabará con él y con su régimen. El desarrollo imprudente de armamento nuclear por parte de Corea del Norte supone una amenaza para el mundo entero. Estados Unidos cuenta con una gran fortaleza y mucha paciencia, pero si nuestro país se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos otra opción que arrasar Corea del Norte. En septiembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas quedó conmocionada por el discurso que pronunció el presidente Trump. La respuesta fue brutal. Tengo el botón rojo en el escritorio de mi despacho. No es tan solo una amenaza, es una realidad. Kim Jong-un no es más que un dirigente de un pequeño país. Frente a él se encontraba el presidente del país más poderoso del mundo, que le amenazó, dando lugar a una inusitada batalla de agresiones verbales. Donald Trump tendría que haber salido victorioso sin problemas, pero no fue así. No respeta a sus ciudadanos. Tal y como hicieron sus predecesores, Trump se vio obligado a lidiar con las provocaciones de Corea del Norte, pero decidió hacerlo de forma diferente. Que la infamia salga victoriosa. A pesar de la oposición unánime de sus asesores, optó por reunirse con Kim Jong-un. Unos meses después, ambos dirigentes se vieron en Singapur. La personalidad de este dirigente es absolutamente desconocida. La mayoría de la gente no sabe nada sobre él. Creo que va a sorprendernos a todos para bien. Lo he repetido muchas veces. ¿Quién lo iba a decir? ¿Sabes eso que dicen de que si tienes afinidad con alguien, no hacen falta más que 5 segundos para saberlo? Estoy convencido de que en ese momento de la verdad voy a saber enseguida si vamos por buen camino. En Estados Unidos, el hecho de que Trump aceptase hablar con Kim Jong-un ya se consideraba un gesto diplomático muy generoso. Pero de haberse mantenido esa postura, nunca se hubiera llegado a resolver el problema del armamento nuclear. La reunión se convirtió en un hecho histórico y también en la apoteosis de los esfuerzos de la dinastía Kim. ¿Quiere hacer alguna declaración? Hoy es un día histórico. Vamos a firmar un tratado que va a enterrar nuestro complejo pasado y va a proclamar un nuevo comienzo. Muchas gracias. Sin embargo, los resultados de la cumbre fueron en su mayoría simbólicos. Muchísimas gracias, es fantástico. A pesar de las sonrisas, los dos dirigentes firmaron una declaración de intenciones que no tenía apenas importancia en la práctica.
Las verdaderas negociaciones se iniciaron en Vietnam en una segunda reunión que tuvo lugar en Hanoi unos meses después. Esta vez Kim Jong-un iba a jugar con un as en la manga. Kim Jong-un hizo una propuesta. Era una propuesta unilateral que consistía en cerrar las instalaciones de Nyeongbyon. A cambio, Estados Unidos debía eliminar todas las sanciones importantes que había impuesto a Corea del Norte. La propuesta era unilateral y la administración de Trump la rechazó con razón. Creo que si la administración de Trump hubiera contestado con una contrapropuesta realista, quizás se podría haber avanzado algo en las negociaciones. Pero Kim Jong-un se marchó de Hanoi completamente humillado y avergonzado. Le habían dicho que los norteamericanos aceptarían la propuesta y la rechazaron de plano. Desde lo ocurrido en Hanoi en 2019, no se han llevado a cabo interacciones productivas. Corea del Norte ha rechazado todos los esfuerzos de comunicación por parte de Estados Unidos. Corea del Norte, convencida de que no era posible llegar a un acuerdo con Occidente, se replegó en su caparazón. El régimen ermitaño terminó completamente aislado del resto del mundo por la zona desmilitarizada que lo separaba de Corea del Sur. En las proximidades del paralelo 38, esta región hermética ha permanecido intransitable desde 1953. Una tierra de nadie que permanecía vacía salvo por la presencia de las patrullas de los ejércitos enemigos. Su misión era vigilar y esperar. En ocasiones debían disparar unos tiros al aire. Es el último vestigio de la Guerra Fría. En ciertos lugares, los puestos de observación permitían a los surcoreanos echar un vistazo a sus enemigos del norte. Pero allí no había demasiado que ver, salvo por la existencia de algunos pueblos Potemkin. En realidad, Pyongyang oculta sus arsenales más allá de las montañas, y allí, miles y miles de misiles están apuntando hacia el sur, a Seúl, que se encuentra a una distancia de tan solo 30 kilómetros. El área de la capital, Seúl, es el hogar de 25 millones de habitantes y una vez al mes, la población vive simulacros que la preparan frente a un posible ataque del norte. Aquí, las estaciones de metro tienen también una función de refugio. En ellas se almacenan raciones de alimentos de emergencia y máscaras de gas, por si tiene lugar un ataque químico. Mucho antes de convertirse en una potencia nuclear, Corea del Norte ya había recurrido a la amenaza de destruir Seúl como primera línea de defensa. Incluso antes de contar con un programa activo de armamento nuclear, ya tenían decenas de miles de tubos de artillería dentro del alcance de Seúl. De este modo, si tuviera lugar una intervención militar para detener el programa, tendrían la opción de provocar un número ingente de muertes y destruir Seúl. Llevan años siendo implacables. Su firmeza a la hora de imponer esta política ha sido total. Frente a semejante amenaza, Corea del Sur dudaba constantemente entre dos estrategias. La primera consistía en alinear su posición por completo con Estados Unidos. El ejército surcoreano y las tropas norteamericanas demostraban su fortaleza militar de forma periódica. Estas maniobras tan publicitadas tenían la intención de poner de manifiesto el empeño de los norteamericanos en defender a Corea del Sur a toda costa. Pero está en duda que esta estrategia siga vigente ahora que Corea del Norte se ha convertido en una potencia nuclear. Una vez que Corea del Norte ya cuenta con misiles intercontinentales, hay que ver cuál va a ser su siguiente paso. Tendrán que preguntarse si Washington sacrificaría Nueva York para salvar Seúl. En 2002, Corea del Norte había llevado a cabo simulaciones de ataques contra diversos objetivos de Corea del Sur. Se promulgó una ley que legalizaba el uso preventivo del armamento nuclear. Corea del Norte está poniendo en práctica una estrategia nuclear cada vez más agresiva. Si sigue sin resolverse el problema de Corea del Norte y se incrementa el nivel de amenaza nuclear, Corea del Sur va a querer desarrollar su propio arsenal nuclear
Y Japón y Taiwán serán los próximos en exigirlo. El continente asiático por completo se verá envuelto en una partida mortal de dominó nuclear. Es uno de los factores que se deberían tener muy en cuenta. La segunda estrategia por la que podría optar Corea del Sur consiste en un intento de reconciliación con Corea del Norte. En el año 2000, Kim Jong-il se reunió por primera vez con Kim Dae-jung. Kim Dae-jung, miembro del Partido Democrático, era el primer presidente electo de Corea del Sur que surgía del espectro político de la izquierda. Desde entonces, todos y cada uno de los presidentes de la izquierda han intentado llevar a cabo la reconciliación con la dinastía Kim. El último episodio de estas cumbres entre las dos Coreas comenzó en 2018, durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, en Corea del Sur. Damas y caballeros, den la bienvenida al presidente de la República de Corea, Moon Jae-in. Por primera vez, los deportistas de ambos países desfilaron juntos detrás de la misma bandera. Es un hito en la historia de los Juegos Olímpicos, ya que los deportistas de Corea del Norte y Corea del Sur desfilan como un solo equipo detrás de la bandera de la península de Corea. Y también por primera vez en la historia, un miembro de la dinastía Kim cruzó el paralelo 38. Kim Yo-jong asistió a los Juegos. Es la hermana pequeña del dictador norcoreano y su ministra de Exteriores de facto, y consiguió encandilar a la opinión pública de Corea del Sur. Kim Yo-jong es la segunda en la línea de sucesión del régimen. Es algo muy novedoso para Corea del Norte. Anteriormente, Kim Il-sung era el número 1 y por detrás estaba Kim Jong-il. La sucesión era en línea vertical. Kim Jong-un ha cambiado la línea de sucesión. La nueva estructura de poder prima a los hermanos. Si le pasara algo a Kim Jong-un, sería Kim Yo-jong la que lo reemplazaría y ejercería sus funciones. Tras los Juegos Olímpicos, se organizó una cumbre entre Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. La reunión tuvo lugar en la zona de desmilitarización y se llegó a cruzar de forma simbólica la enorme franja de hormigón que demarca la frontera. Estoy increíblemente emocionado. Nos vamos a reunir en este lugar histórico y has venido a saludarme en persona. El ambiente era distendido y relajado. Kim Jong-un reveló a la prensa surcoreana que tenía cierto sentido del humor, así como un respeto confuciano por su homólogo más mayor, el presidente de Corea del Sur. Jamás se había visto en la historia de las dos Coreas un acercamiento tan emotivo. A pesar de todo, no fue más que flor de un día. Creo que Corea del Norte observó muy de cerca la evolución de la relación entre la Alemania oriental y la occidental. Y eran conscientes de que mientras Corea del Norte fuera más frágil que Corea del Sur, su vecino siempre representaría una amenaza. Así, la estrategia de los norcoreanos de cara a Corea del Sur consiste en generar cierto equilibrio. En el ámbito militar ya lo han logrado, concretamente a través del armamento nuclear que han desarrollado con una gran inversión, pero en el ámbito económico no lo han conseguido aún.
Nuestro adorado camarada Kim Jong-un ha dirigido en persona las pruebas del lanzamiento del nuevo misil balístico intercontinental, la fuerza militar más importante de nuestra república. La televisión de Pyongyang relata a diario la historia de este pequeño país que aspira a equipararse a las potencias más importantes del mundo. Corea del Norte ha invertido el equivalente al 25% de su Producto Interior Bruto en la adquisición del arsenal nuclear. Desde entonces, su obsesión gira en torno a los misiles balísticos intercontinentales. Cada noche, los telediarios emiten dramatizaciones cada vez más innovadoras. El gran líder está trabajando, a veces como comandante en jefe y otras en un papel más digno de Top Gun. El objetivo de Corea del Norte es lograr un buen nivel de vida, desarrollar su economía, convertirse en una potencia y ofrecer un sistema de protección social. Creen que el mejor medio para conseguirlo es la estrategia nuclear. Piensan que si aguantan un poco más, su sistema dejará de estar amenazado. Cuanto más tiempo pase, más armas nucleares desarrollará Corea del Norte y más complejo resultará negociar con los norcoreanos. A medida que crece la inestabilidad de su economía y se debilita su régimen político, se cree que el tiempo juega en contra del país. Pero hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos 30 años. El régimen norcoreano no ha caído y su capacidad nuclear se ha ido incrementando gradualmente. Las sanciones internacionales son cada vez menos efectivas, por lo que no creo que el tiempo esté jugando a favor de Occidente. Parece más bien favorable a Corea del Norte. Las emisiones de la televisión estatal terminan siempre igual. El lanzamiento de los misiles es un éxito rotundo. Norteamérica y sus aliados quedan avisados. El camarada Kim Jong-un ha afirmado que las fuerzas estratégicas de la República Popular Democrática de Corea están plenamente preparadas para frenar y contener a fondo cualquier peligroso intento militar de los imperialistas norteamericanos. Kim Jong-un ahora es consciente de que tiene los medios para garantizar su seguridad frente a cualquier país del mundo. El dictador no olvida que su plan para mantener a la dinastía Kim en el poder descansa en dos factores: el armamento nuclear y el desarrollo económico. De ahí que la propaganda estatal emita largas escenas de entusiastas multitudes civiles y de soldados vitoreando al gran líder. A partir de ahora, el peligro únicamente puede provenir de su propia población. Se llama Yue y tiene unos 10 años. Desde finales de 2022 saluda junto a su padre, Kim Jong-un, a los militares que desfilan frente a ellos. Ya tiene un sello con su efigie y asiste a los lanzamientos de misiles. El mensaje es muy claro. Para la dinastía Kim, Corea del Norte es una cuestión de familia. La dinastía Kim, una cuestión de familia.
La estrategia de la sumisión. En el verano de 2022, una mujer joven se dirigió a la Asamblea Popular Suprema de Pyongyang. La camarada Kim Yo-jong, directora adjunta del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, va a comenzar su declaración. Estimados camaradas, estoy aquí para analizar los intensos momentos de lucha frente a la pandemia. Durante los últimos 91 días he sido testigo de incontables tragedias. El recuerdo de estos acontecimientos provoca en mí una emoción indescriptible. La joven mujer de las imágenes no es otra que Kim Yo-jong, la hermana menor del dictador norcoreano. Todos los funcionarios del Ministerio de Sanidad se encuentran frente a ella y frente a Kim Jong-un. Soy incapaz de olvidar los momentos oscuros en los que no servía de ninguna ayuda y solo podía observar al gran líder, en ocasiones desorientado y lleno de tristeza ante el peligro que amenazaba a su pueblo. Me invadía un sentimiento de culpa por no poder ayudarle con la carga que suponían las responsabilidades a las que hacía frente en soledad. Miembro del Politburó y responsable de la propaganda de su hermano mayor, ella ocupa el segundo puesto más importante del régimen. Pasa mucho tiempo delante del público y no parece tener miedo a expresar sus emociones cuando explica cómo, junto a su hermano, han tratado de dirigir el país durante la epidemia de la COVID-19. En Corea del Norte no hay nadie que pueda admitir de forma pública que el país se sostiene en un sistema feudal. Nadie se atreve a hablar de una familia real. Recurren al concepto del linaje del monte Paektu para justificar la sucesión dinástica. Los miembros del partido y los jóvenes norcoreanos van de forma periódica al monte sagrado del régimen. Hay determinados lugares como aquellos en los que se desarrollaron las batallas de resistencia, lideradas por Kim Il-sung frente a las tropas japonesas, o el sitio en el que supuestamente había nacido Kim Jong-il, que son objeto de peregrinación. Así, en Corea del Norte se santifica al fundador del poder del régimen y también a Kim Jong-il. Todo ello se enmarca en el ámbito de la religión, de lo irracional. Para los norcoreanos, el monte Paektu tiene el mismo valor que para los cristianos la ciudad de Belén. Gracias a la leyenda del monte Paektu, una sola familia asumió la totalidad del poder en Corea del Norte y se dedicó a privatizar todo el país para sus propios fines. Es una dictadura familiar que adquiere el encanto de un régimen comunista aderezado con un toque sobrenatural. 조선아 결의들아 백두광명성 탄생을 알린다. 조선의 대통은 백두산 광명성 떴다. 2000년이여 만방에 자랑하자. La propaganda norcoreana repitió el mismo mensaje en chino, en japonés, en español y, cómo no, en inglés. No tanto para tratar de convencer al resto del mundo, sino para convencer a los coreanos de que sus líderes eran venerados también en el extranjero. En la subida Paektu, el monte sagrado de la revolución, Kim Il-sung afirmó profundamente emocionado: cada vez que subo a Paektu pienso en el camarada Kim Jong-il. El monte Paektu es el lugar donde nació y la cuna donde se crió en la valentía. El monte Paektu es el monte de Kim Jong-il y al mismo tiempo la montaña de Kim Il-sung. Cada vez que Kim Jong-un tenía que tomar una decisión importante o debía afrontar algún problema, subía al monte Paektu a que le hicieran fotos montado en un caballo blanco. Era su manera de evocar la memoria sagrada de Kim Jong-il y Kim Il-sung. Realmente era una forma de rememorar su mito.
Como consecuencia, en la actualidad es la dinastía la que rige la dirección en la que avanza el país. En el escenario ante la Asamblea Nacional Popular se encuentran el abuelo Kim Il-sung, su hijo Kim Jong-il, su nieto Kim Jong-un y por último su nieta Kim Yo-jong. Cada uno de ellos ha gobernado en diferentes momentos Corea del Norte desde el año 1948. Este linaje del monte Paektu, la dinastía Kim, se inició con Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte en el año 1948. Seguiría en el poder hasta 1994, ostentando uno de los reinados más largos del siglo XX. Así fue como pudo crear el régimen a su imagen y semejanza, gracias al singular culto que se rendía a su personalidad. Oficialmente, Kim Il-sung sigue gobernando el país, dado que se le otorgó el título de presidente eterno cuando murió. Su hijo, Kim Jong-il, tomó las riendas del poder en 1994. Durante alrededor de 20 años, fue el segundo al mando en el régimen de su padre. Oficialmente, nació en el monte Paektu y estaba dotado de unas capacidades intelectuales sin parangón en el mundo. El camarada Kim Jong-il es un filósofo, un hombre de Estado y un líder excepcional dotado de talentos y habilidades únicos. No solo es el mayor genio ideológico y teórico de nuestra era, sino también el hombre más importante que ha nacido en la historia de la humanidad. El hombre más grande capaz de sobresalir en todos los ámbitos. Kim Jong-il murió en 2011. Su hijo menor de 27 años, Kim Jong-un, fue el encargado de sucederle. Hubo muchas dudas con respecto a su edad, porque pensaban que sería un obstáculo para gobernar el país, ya que en el sistema del régimen abundaban los viejos camaradas de su abuelo. Desde entonces, nunca ha escatimado esfuerzos en seguir los pasos de su abuelo, Kim Il-sung. Era extremadamente joven. Sin duda, en una sociedad que da tanta importancia a la edad, seguro que tuvo que lidiar con este problema y se ha esforzado mucho por compensarlo vistiendo de forma muy sobria. En cuanto al aspecto, intenta parecerse a su abuelo. Hacerlo lo ha terminado fortaleciendo, especialmente cuando era joven. No lo conocía nadie y de repente apareció allí de la nada. Pero se parecía mucho a su abuelo, Kim Il-sung. La gente comenzó a preguntarse quién era. ¿Formaba parte de la familia Kim? En cada aparición pública, Kim Jong-un hablaba y se comportaba como lo habría hecho su abuelo, hasta el último detalle. Kim Jong-un no dudó en llevar a cabo una purga que acabaría con gran parte de la vieja guardia del régimen, de la que sospechaba que no lo habían acogido con gran entusiasmo. Especialmente el caso de su tío, Jang Sang-taek, cuya ejecución tuvo lugar en 2013, oficialmente acusado de corrupción. Fue una muestra clara de que nadie estaba a salvo. La prensa oficial del Estado, que habitualmente solo publicaba buenas noticias, asistió a la ejecución del miembro de mayor edad de la familia Kim. Cuando Kim Jong-un sucedió a su padre, era un hombre joven,
y sabíamos que había estudiado en un colegio en Suiza. Pensamos que era posible que fuera una figura más cosmopolita y que conociera mejor la comunidad internacional y quisiera mantener relaciones más cordiales con el resto del mundo. Nos equivocamos. Kim Jong-un iba a ser el miembro más agresivo de los 3 dirigentes de la dinastía Kim. El último de los dictadores de la dinastía Kim colocó a toda su familia en el corazón del poder, empezando por su hermana, Kim Yo-jong. De niños, habían vivido varios años juntos con nombres falsos en Suiza y habían recibido su educación en uno de los colegios más exclusivos de Berna. Desde ese momento, la confianza entre ambos se volvió inquebrantable y la hermana menor se convertiría en la heredera del régimen si su hermano no fuera capaz de ejercer su poder. Todo estaba pensado para que el país siguiese en manos de la familia. En Corea del Norte hay 2 sistemas jurídicos. El primero se basa en la Constitución, que sostiene que Corea del Norte es una república que debe elegir a sus dirigentes mediante elecciones generales de carácter confidencial. Pero el segundo sistema jurídico lo constituyen los estatutos del partido. ¿Y qué es lo que dicen? El líder del partido procederá de la familia Kim generación tras generación. Eso es lo que estipulan los estatutos del partido. El partido se asienta sobre la ideología de Kim Il-sung y Kim Jong-il y debe trabajar no por la patria ni por el pueblo norcoreano, sino por la sucesión de la familia Kim. Está por escrito, con total claridad, para que todo el mundo pueda verlo. Es obvio que los estatutos del partido son los que rigen la Constitución. Al afiliarte al partido en Corea del Norte, tienes que hacer el juramento de que vas a sacrificarlo todo por la sucesión de las generaciones en el régimen. El sistema norcoreano se asienta en este principio. Desde el día en el que nacen y hasta el momento en el que mueren, todos los norcoreanos deben absoluta lealtad a la familia Kim. Se difunden imágenes de propaganda que reflejan un pueblo esplendoroso, pero la realidad es muy distinta. Los norcoreanos tienen que espiar a sus vecinos. Los trabajadores de las fábricas se delatan entre sí. Los clientes vigilan a los dependientes. Los matrimonios pueden denunciarse mutuamente a los cuerpos de seguridad. El régimen se ha inspirado en la Unión Soviética para desarrollar sus métodos y los lleva hasta el extremo para garantizar que nadie se olvide de sonreír en las fotografías oficiales. Hay unidades que forman un máximo de 5 familias y que se dedican a espiarse unas a otras. Luego están los Inminban, unidades vecinales de unas 60 familias en las que hay un jefe, que es quien gestiona los núcleos familiares y que tiene que saber en todo momento lo que sucede en cada casa. Es una especie de sistema de vigilancia que lleva 75 años en pie y sigue funcionando. Se ha transformado en un sistema absolutamente horrible basado en infundir terror, en el que todo el mundo se ve obligado a criticar a sus propios vecinos y ponerlos en peligro. No existe una sociedad civil como tal. No hay universidades o centros religiosos de aquellos en los que a menudo suelen surgir las revoluciones. El gobierno norcoreano ha impedido que eso suceda. En Corea del Norte,
Es imposible expresar una opinión que no sea la que ha dictado la voluntad del partido. Los propios compañeros, vecinos e incluso los familiares tienen la posibilidad de denunciarlo. Unos padres denunciaron a su propio hijo adolescente de haber intentado ver la serie surcoreana El juego del calamar y provocaron su condena a muerte. Con la denuncia de su hijo, los padres esperaban evitar su condena. Cuando se impone un castigo a alguien en Corea del Norte, la familia también sufre el castigo. Si un pelotón de fusilamiento mata al hijo de una familia por haber cometido un delito contra el país, se va a señalar también a sus padres, a sus hermanos y hasta a sus amigos, y se les va a sancionar. Hay personas que pueden desarrollar cierta conciencia sobre la justicia y pensar: quiero sacrificar mi propia vida para lograr que haya libertad y democracia en este país. Pero, ¿qué pasa cuando sabes que vas a poner en peligro a tus sobrinos, a tus padres o a tus hermanas por tus ideas políticas? Esa es la razón por la que en Corea del Norte no hay nadie que se atreva, y este sistema es el que permite que perdure el régimen actual en Corea del Norte. Si eres alguien que siente absoluta desesperación por liberar a tus compatriotas en Corea del Norte y estás solo, quizá estés dispuesto a morir para liberar a tu país, pero ¿estás dispuesto a que maten a tus abuelos, a tus hijos y a tus tíos? De ese modo tan terrible, el régimen tiene controlada a la población. Una vez que te consideran una amenaza, no hay más investigación. Solo ejecuciones sumarias, sin juicios ni posibilidad de defenderse. Esa es la diferencia en Corea del Norte. Gracias a eso, Kim Jong-un pudo ejecutar a su tío, Yang Sang-taek, y a su hermanastro, Kim Jong-nam. Su hermanastro fue asesinado en un aeropuerto a la vista de todo el mundo, delante de las cámaras de seguridad, y lo denunció su propio hermano. Para todos aquellos que consiguen evitar la pena de muerte, existen en todo el país alrededor de una veintena de campos de trabajos forzados, si nos fiamos de las imágenes que captan los satélites de Occidente. Según los pocos supervivientes que han logrado huir del país, las condiciones de las detenciones y del trabajo son las más duras del mundo. La mayor parte de los reclusos mueren trabajando, sobre todo en las minas del país. Según la investigación de las Naciones Unidas, varios centenares de miles de opositores han fallecido en estos campos. Durante las hambrunas de las décadas de los 80 y los 90, también murieron millones de coreanos. Durante muchos años, Corea del Norte ha resultado tener el régimen dictatorial más cruel del mundo con su propia población. Cuando llegué a Corea del Sur me dijeron que había un Comité Nacional de Derechos Humanos y yo no entendía nada. Conocía qué significaban comité y nacional, pero nunca había oído la expresión derechos humanos. Le pedí a la gente que me explicara lo que era. Se sorprendían mucho y me decían: ¿no sabes lo que es? Hay una organización que se ha concebido para proteger los derechos que tienes por ser un ser humano. Yo les preguntaba por qué existe algo así y me decían: es lo normal, ¿no hay nada así en Corea del Norte? No entendían el significado de la palabra queja. Ninguna de las mujeres a las que preguntábamos, y había como unas 60 mujeres, entendía lo que era una queja. Tuvimos que explicárselo para que lo entendieran y entonces nos dijeron: no puedes quejarte de nada. El sindicato de mujeres te pone una queja a ti si no has cumplido con la cantidad de cuotas necesarias. Para ellas, la queja solo puede provenir de una de las partes. El gobierno puede castigar o criticar a alguien por no cumplir con determinadas obligaciones, como cumplir con las cuotas, pero no existe la opción de quejarse, por lo que no entienden que en los países normales los ciudadanos
Tienen derecho a quejarse. Todo esto convierte la vida diaria de los norcoreanos en un infierno. Y sin embargo, su capital, Pyongyang, parece modernizarse a pasos agigantados. La ciudad es inmensa y bordea durante docenas de kilómetros el Taedong, uno de los ríos más grandes de Corea del Norte. Los monumentos oficiales ocupan la mayor parte del centro de la ciudad. El Ministerio de la Guerra rememora las fechas importantes para el país. El Palacio del Sol es el corazón del poder y el lugar en el que se organizan los desfiles oficiales. Al otro lado del río se encuentra la Torre del Pensamiento Yushe, que es el nombre de la ideología oficial que afirma la importancia de la autosuficiencia, el lema de la dinastía Kim. Desde la llegada de Kim Jong-un al poder, Pyongyang se ha convertido en una ciudad muy colorida. Ese ha sido desde el principio el empeño del joven dirigente, que entendió a la perfección que su poder no podía depender únicamente de la represión, sino que tenía que mejorar visiblemente la vida de su población. Cuando asumió el poder, Kim Jong-un optó por concentrarse en el desarrollo de misiles y armamento nuclear. Pero el presupuesto tradicional militar parece haberse diversificado en parte para mejorar el sector económico privado, por lo que se puede ver un cierto desarrollo de la industria ligera durante el mandato de Kim Jong-un. Aunque la vida en Pyongyang es distinta a la de las provincias, los norcoreanos que pasean por las calles de la capital parecen haberse transformado. El régimen sigue siendo el encargado de imponer la ley, pero su apariencia es más sofisticada. Es habitual ver teléfonos móviles, aunque no sea posible hacer llamadas internacionales. En las calles hay cada vez más coches, tantos que en ocasiones se producen atascos con los que tienen que lidiar la policía de tráfico de Pyongyang. Aunque las bicicletas sigan siendo el medio de transporte preferido. Algunos distritos de la capital tratan de emular el aspecto de una ciudad como otra cualquiera. Esta modernidad contrasta en gran medida con las costumbres del pasado. He de decir por propia experiencia que la vida en Corea del Norte ha mejorado en gran medida en los últimos 30 años, hasta para la gente de a pie. Estamos hablando de un punto básico de nivel muy bajo, pero se ven mejorías. Las posibilidades que tiene allí la población, en el nivel más básico en cuanto a consumo, son completamente distintas. Hay ropa, alimentos, transporte. Todo el país se ha modernizado. Yo he recorrido el país entero y puedo decir que se ven mejoras en todos los sitios. En Pyongyang, como es lógico, son más evidentes, porque es allí donde vive la élite de la población. Y los dirigentes, sin duda, necesitan el apoyo de la élite, especialmente para mantener la estabilidad política. Según el sondeo anual que se lleva a cabo con los norcoreanos, los refugiados prefieren a Kim Jong-un que a su padre. Sienten cierta cercanía hacia él. Tienen la sensación de que ha mejorado su nivel de vida. A diferencia de Kim Jong-il, que estaba obsesionado con el ejército, Kim Jong-un no deja de lado el aspecto económico. Ha liberado el mercado y ha fomentado el comercio, de forma que han aumentado tanto la esperanza como las expectativas que los norcoreanos tienen puestas en Kim Jong-un con respecto a las que tenían con su padre.
Ni que decir tiene que cada noche la propaganda del régimen cuenta historias de un país que se encuentra en pleno desarrollo. Los telediarios, que se emiten en todos los canales, no pierden la ocasión de celebrar la apertura de una nueva fábrica o la inauguración de un nuevo edificio. 당의 숭고한 인민사랑의 뜻을 빛나는 현실로 표현 일념을 안고 평양시 료계 군수 종합기업소의 일꾼들과 노동계급이 짧은 기간에 Y los nuevos autobuses de Pyongyang han sido objeto de una intensa cobertura mediática, durante la cual hasta el propio gran líder ha querido probarlos. 고리의 풍치를 더욱 돋궈주고 있습니다. Todo esto hay que agradecérselo a nuestro adorado gran líder, que se preocupa en todo momento por el bienestar de los habitantes de la capital. La evolución de los estándares audiovisuales en Corea del Norte ha sido impactante. Ahora se han modernizado y hacen productos más visuales. Por ejemplo, han empezado a utilizar los cortes con mayor velocidad de reproducción y el ritmo de los programas es más dinámico. La televisión norcoreana ha puesto en práctica los códigos y la experiencia que pueden verse en las televisiones extranjeras para modernizar su programación, para que el contenido sea más creíble de cara a los espectadores. Pero hay una figura que no ha sufrido ningún cambio. El estimado camarada Kim Jong-un se ha hecho una fotografía de recuerdo con los trabajadores de la televisión central coreana, que garantizan la máxima calidad de los reportajes. La señorita Ri, que lleva presentando los telediarios de la televisión desde el principio de la dinastía Kim, siempre aparece en pantalla cuando hay que dar paso a las noticias más importantes. Declaramos con solemnidad nuestra absoluta voluntad de luchar contra el enemigo. Como cuando se celebra el lanzamiento de un misil balístico o en las reuniones de Kim Jong-un con los trabajadores de la televisión. La cercanía entre el régimen y los medios de comunicación no es ningún secreto en Corea del Norte. Unos días después de que se hiciera esta fotografía, Kim Jong-un inauguró un grupo de edificios de viviendas ultramodernos. El césped parece inmaculado, la población parece estar en el paraíso. El gran líder en persona le ofrece las llaves de su nueva casa a la presentadora del telediario como recompensa por su lealtad al régimen. El estimado camarada Kim Jong-un me ha dicho que no hay nada más preciado que un trabajador que ha dedicado 50 años de su vida a los medios de comunicación de la República Popular Democrática de Corea. En Corea del Norte hay prensa y existen los medios de comunicación, pero las funciones que tienen allí son diferentes a las que conocemos en el resto del mundo. Las personas que trabajan en los medios se denominan a sí mismos los clarines de la revolución y presumen de ello. Tienen la sensación de que su función es la de apoyar la revolución, ensalzar la imagen del gran líder y movilizar a la población. Desempeñan así el papel de un portavoz de lo más eficaz. Tras el telediario, el sistema de propaganda normalmente emite de forma periódica los acontecimientos que tienen lugar en el centro de Pyongyang. En algunas ocasiones se trata de desfiles militares, en otras de acontecimientos civiles. El día dedicado al sol, las organizaciones juveniles y estudiantiles celebran un gran baile con trajes tradicionales. Queda claro que se han pasado meses preparando la coreografía del acontecimiento hasta el más mínimo detalle. Esto demuestra la importancia de todo lo que está en juego en el país, dado que el presupuesto que tiene es ingente. Es una de las nuevas iniciativas de Kim Jong-un. Parece que está tratando de darle cada vez más importancia a las ceremonias nacionales para conseguir que la población se sienta orgullosa del partido y del régimen. Corea del Norte, durante el mandato de Kim Jong-un, es cada vez más fuerte. Vives en un país poderoso y bien gobernado. Nos encontramos en pleno desarrollo. Ese es el mensaje que se esfuerzan por transmitir.
Con cada generación es cada vez más complejo reivindicar la legitimidad. Los recuerdos del pasado se van borrando. Al menos su abuelo se dedicó a liderar batallas por la independencia frente a Japón y pudo recurrir a ese imaginario. Pero han pasado ya 8 décadas desde la guerra y esa legitimidad se ha desvanecido. Es parte de la naturaleza humana. Por eso Kim Jong-un está obsesionado con encontrar algo que justifique su legitimidad. La televisión norcoreana no ha dudado en presentar sus propios avances para garantizar la propaganda del régimen. Estos avances, sin embargo, también encuentran explicación en la voluntad de contrarrestar la influencia de los vídeos que llegan importados de Corea del Sur. Oficialmente, no hay forma de ver la televisión surcoreana en Corea del Norte. Pero las series surcoreanas y los vídeos de música pop coreana pasan de mano en mano de forma encubierta a través de memorias USB. En ocasiones es obra de activistas surcoreanos que envían globos de helio con dispositivos de memoria a través de la frontera entre las dos Coreas. Su uso está muy extendido en el norte, a pesar de estar estrictamente prohibido. Cuando era joven y vivía en Pyongyang, veía muchas grabaciones de Corea del Sur y de Estados Unidos. Pero en 2016, el Ministerio de Justicia me hizo una inspección y encontraron incontables vídeos en mi portátil que me habrían supuesto una condena de un mínimo de 10 años de trabajos forzados, o incluso una condena de muerte. Por eso tuve que huir del país. Tenía 27 años. Al ver las series surcoreanas, la gente del norte comenzó a cambiar su modo de vida, su forma de vestir o de peinarse. Y eso se toleró sin problema. Pero comenzaron a hablar como los surcoreanos y su orgullo y su lealtad al gran líder comenzó a disminuir y eso no podía permitirse. ¿Son conscientes los norcoreanos de que Corea del Sur es mucho más rica que Corea del Norte? Claro que sí. Hay muy pocos norcoreanos que no hayan visto los programas de televisión de Corea del Sur, pero no pueden hacer nada. Si lo intentan, firman su sentencia de muerte, así que nadie dice nada. Prohibir la televisión extranjera no basta para combatir las influencias del exterior. Es necesario aislar completamente del resto del mundo a la población. Por razones obvias, los norcoreanos no pueden viajar al extranjero. Tampoco pueden estar en contacto con personas que estén en otros países. Al principio, cuando se introdujeron en el país los primeros teléfonos móviles, la gente se conectaba a una red extranjera en lugar de hacerlo a la red independiente norcoreana. De esa forma se podían introducir tarjetas de memoria y otros accesorios en los teléfonos y descargar los vídeos surcoreanos y las películas norteamericanas. El resultado fue que las autoridades se dieron cuenta de que aquello no era bueno y de la noche a la mañana volvieron a crear un sistema de Internet con muchas más restricciones. A Kim Jong-un se le daban muy bien las tecnologías de la información. Sabía que el futuro iba a depender de ellas y era consciente de que la tecnología de la información y las comunicaciones podían acabar con el régimen. Tenía que aislar a su país de la comunidad internacional a toda costa. Y en estos momentos, en Corea del Norte, no existe Internet. En cuanto a la comparación con Corea del Sur, puedo hablar desde mi posición, porque nací en Alemania del Este. Viví en la República Democrática Alemana hasta el año 1990. Y allí eran posibles las comparaciones, porque teníamos a diario televisión y radio de la parte occidental. Recibíamos visitas de la parte occidental y podíamos llamar por teléfono. Lo que los norcoreanos saben sobre Corea del Sur es muy diferente. Pueden ver una telenovela o escuchar algún rumor de vez en cuando, pero no hay una presencia diaria del país vecino. La mayoría de los norcoreanos no tienen ni idea de lo que sucede en Corea del Sur, a pesar de que ha mejorado mucho su acceso a la información. En el otoño de 2020, el gobierno aprobó una nueva ley que preveía la ejecución pública de cualquiera que fuera sorprendido en posesión de contenidos surcoreanos. Con ella se prohibía a la población soñar con una vida mejor en el sur. Se condenaba a quien pudiera soñar con la reunificación.
Esta política de represión ha surtido efecto. El flujo de refugiados se ha reducido drásticamente de más de 1000 personas en 2019 a tan solo una docena en 2022. Si lees los periódicos oficiales de Corea del Norte, es complicado encontrar artículos que cuenten lo que sucede más allá de las fronteras. Anteriormente, la página 6 del periódico Ordong estaba dedicada a las noticias sobre Corea del Sur. Esto ha cambiado desde 2020. Los norcoreanos piensan que los surcoreanos son coreanos, como ellos, pero más ricos. Por eso las autoridades norcoreanas intentan controlar al máximo la información sobre Corea del Sur. Para 26 millones de coreanos, la vida transcurre según un plan que se definió hace más de 70 años. Tres o cuatro generaciones después de la fundación de la dinastía Kim, el país parece una secta colosal, donde cualquier resistencia al orden establecido parece haber sido aplastada, debido en parte a una campaña de reclutamiento que comienza con los coreanos más jóvenes. Desde muy pequeño, en el momento que llegas a la guardería, te enseñan que la familia Kim dirige el país. Cada mañana, los niños empiezan la jornada escolar saludando a los retratos de Kim Jong-il y Kim Il-sung y dándoles las gracias. Este lavado de cerebro no dura tan solo unos días, es constante, desde que naces hasta que mueres. Los niños de entre 6 y 15 años forman parte de la Liga Infantil de Corea. Es el órgano del Partido de los Trabajadores que se responsabiliza del adoctrinamiento de los niños desde que llegan a la escuela primaria. Cuando cumplen los 10 años, cada uno de los miembros de la Liga de todo el país celebra su bienvenida oficial al partido, que tiene lugar en un día festivo. Niños y niñas llevan puesto el pañuelo rojo de los jóvenes pioneros. El gran líder preside todas las ceremonias. Para los habitantes de Corea del Norte, este es el día más importante de la infancia. A menudo resulta difícil ocultar las emociones. A los 17 años, todos los chicos son reclutados por el Ejército Popular de Liberación. El servicio militar durará hasta los 30 años. Casi 1 de cada 10 coreanos está en el ejército, el cuarto más grande del mundo con más de 1 millón de soldados. El equipamiento de las tropas es deficiente y a menudo está muy anticuado. Pero este ejército depende del adoctrinamiento de sus soldados, cuyo espíritu de lucha alaba regularmente la maquinaria propagandística. La situación económica de Corea del Norte es complicada. Hay muy poca población. Corea del Sur y Estados Unidos llevan años ignorando al país y subestimándolo. Y siguen haciéndolo, afirmando que Corea del Norte no sería nada de no ser por su armamento nuclear. Pero a los norcoreanos no les ha faltado nunca el espíritu de resistencia.
Tienen una firmeza de espíritu y un instinto de supervivencia históricos e innatos. Si a eso le sumas que se les ha educado según el sistema dinástico y completamente aislados del resto del mundo, te encuentras con una población de mentalidad sencilla y clara. Son extremadamente leales a su país. Su nivel de compromiso con él es completamente distinto al que hay en Occidente. Todo lo que hacen es cuestión de vida o muerte. La población está preparada para hacer todo lo posible por apoyar el régimen. El programa nuclear nacional ha devorado una gran parte de los recursos nacionales, pero es un sacrificio que los norcoreanos ven normal. Cuando entré en el ejército norcoreano en 1990, fue cuando entendí el significado de la palabra nuclear. Cuando me la enseñaron por primera vez, nos dijeron: los invasores norteamericanos quieren hacerse con nuestro magnífico país y siguen tratando de invadir la nación con armamento biológico desconocido. Necesitamos armas nucleares para protegernos. Eso es lo que nos contaron. La prueba de la bomba de hidrógeno llevada a cabo mediante el misil balístico intercontinental ha sido todo un éxito. En la actualidad, la maquinaria propagandística celebra con gran pompa cada prueba nuclear, cada lanzamiento de misiles. Si se dejara de hablar de los misiles o de las maniobras militares, el sistema ideológico se desmoronaría. Es un ejercicio permanente de adoctrinamiento para mantener la sumisión en la población. De este modo, el programa nuclear se ha convertido en algo esencial para el régimen. Es una herramienta doméstica para convencer a la población del poder que tiene el país. Kim Jong-un visita las instalaciones nucleares con su hija. Es una especie de seguro de vida familiar contra cualquier amenaza. Tras haber subyugado a su propio pueblo, la dinastía Kim quiere ganarse ahora el respeto del resto del mundo. En abril de 2022, Corea del Norte celebró uno de los desfiles militares más impresionantes de su historia. El protagonista del acontecimiento fue el Hwasong 17. Este gigantesco misil balístico intercontinental es capaz de transportar varias ojivas nucleares y puede alcanzar cualquier punto del planeta. Este misil es el seguro de vida que Kim Jong-un quería presentar al mundo con total solemnidad. Iba a servir de aviso a los Estados Unidos y al resto de los enemigos del régimen. En lo sucesivo, la dinastía Kim podría infligirles daños muy graves.